Pues muchas gracias. Bienvenidos a todos de nuevo. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Muchos de vosotros trabajamos en el día a día con vuestras organizaciones, con vuestros equipos técnicos. Y bueno, yo voy a hablar de experiencias, hablar de, bueno, pues comentaban 8 años ya, ¿no?, trabajando de la mano del Centro Criptológico Nacional, trabajando en esa evolución, en ese proceso, desarrollo de guías, desarrollo de metodologías, desarrollo de sistemas, ayudando a nuestros clientes. Y bueno, pues un poco lo que vamos a ver aquí en esta segunda parte de la sesión de hoy son experiencias que hemos ido adquiriendo, son experiencias que muchos de vosotros, pues, estamos compartiendo, ¿no?, y estamos trabajando en conjunto. Y son experiencias en sistemas que hemos denominado complejos, sistemas que, de alguna manera, tienen peculiaridades especiales que no se dan en otros sistemas, que tienen características importantes y que, evidentemente, pues, afectan a la seguridad. Estamos siempre hablando de sistemas que manejan información sensible, ¿no? Bueno, me presento antes de nada, perdón, soy Joshua Sáenz, soy director de operaciones de Sidertia, ya lo han presentado al principio. Cualquier cuestión también ahí tenéis mi correo electrónico, dudas, cuestiones que se puedan producir más adelante, pues estaré encantado de también responder. Necesidades contra realidades en el manejo de información sensible. Vamos a empezar por aquí. ¿Qué sucede? Las organizaciones tenemos una serie de necesidades a la hora de plantear sistemas que manejan este tipo de información. Necesidades que van desde preservar la confidencialidad de la información, como es lógico, cumplir la normativa aplicable, control de los accesos. Cuando diseñamos un sistema, pues tenemos que pensar en todos estos aspectos, implementar medidas de seguridad lógicas y físicas, responder ante incidentes de seguridad y mantener la seguridad de los sistemas a lo largo del tiempo, que hemos estado hablando, que nuestra herramienta ANA pues, os ayuda a mantener. Pero ¿qué pasa? Todo esto está muy bien. Nosotros planteamos estas necesidades. Bueno, pues diseñamos un sistema acorde a cumplir estas necesidades, pero ¿qué sucede? Nos enfrentamos con las realidades. Las realidades, al final, hacen que, bueno, pues que la implementación, que la definición original que teníamos, que el concepto, la conceptualización original que teníamos, varíe y nos hace, de alguna manera, pues, bueno, pues ir hacia otro camino, ¿no? La primera realidad que nos impuso, en este caso, pues, la pandemia, el COVID-19, el año pasado, fue brutal, ¿no? Es decir, cambió radicalmente nuestra forma de trabajar, nuestra forma de interactuar, nuestra forma incluso de vivir, ¿no? Todavía lo estamos sufriendo, esperemos que por poco tiempo, pero sí impuso una realidad que muchas organizaciones tuvieron que plantearse, que no se habían planteado anteriormente. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora cómo sigo desarrollando mi negocio? Especialmente en sistemas que están manejando información sensible de la organización. El COVID-19 provocó, evidentemente, pues, necesidades de teletrabajo. Yo tengo que seguir produciendo, yo tengo que seguir consumiendo esa información, tengo que seguir generando información, tengo que dar acceso a mis usuarios de alguna manera a esta información sensible. Es más, tengo que dar acceso a proveedores y a clientes a esta información sensible. ¿Cómo lo hago? Las necesidades de los subcontratistas o la realidad de los subcontratistas, especialmente en el sector industria, ¿no?, también nos aporta, digamos, una serie de condiciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro sistema. Las necesidades y realidades de proveedores y clientes, que cada vez más nos exigen acceder a esa información. Ya no solamente por el modelo de teletrabajo, sino porque bueno, pues
necesitamos interactuar, necesitamos que esa información se comparta y que esa información, aun siendo sensible, se pueda, de alguna manera, evolucionar, ¿no?, y desarrollar. Evidentemente, la productividad de los usuarios. Si no tenemos productividad, la organización no funciona. Tenemos que mantener esa productividad de los usuarios, tanto si están fuera de nuestras instalaciones como si están dentro de nuestras instalaciones. La movilidad, bueno, llevamos muchos años hablando de movilidad. La movilidad es un elemento que es una realidad, es decir, no es nada que nos estemos inventando, ¿no? La interconexión de sistemas complejos que tienen interconexiones. Tengo que enviar un diseño a un taller. Tengo que interconectar un sistema que almacena parte de mi información sensible o toda mi información sensible con otro proveedor, con otro sistema que va a explotar esa información sensible. Entonces, ¿cómo lo hago, no? Diferentes grados de clasificación. Estamos hablando de que, bueno, pues tenemos sistemas que al final manejan distintos grados de clasificación y tengo que contemplarlo en los diseños y en el concepto del sistema que con el que voy a trabajar. Y, por supuesto, distintos ámbitos. Nos hemos encontrado en muchos proyectos, algunos de ellos con vosotros, sistemas que van a manejar información en distintos ámbitos, nacional, OTAN, UE, etcétera, etcétera. Bueno, pues con todo esto, con las necesidades que yo tengo que plantear y las realidades con las que me encuentro, ¿qué sucede? Si yo esto lo hago de una forma autónoma, pues puede ser un proceso complejo y frustrante. Es decir, esa evolución que decíamos antes, que estaban hablando mis compañeros, de preparar el sistema, implementarlo, aplicar las medidas que considere, etcétera, pero hacerlo de forma autónoma, no contar con la guía o no contar con la evolución del Centro Criptológico Nacional, esos hechos consumados que decíamos, pues puede ser primero complejo y además frustrante. Dar pasos en falso pueden poner en riesgo al sistema. Es decir, tenemos que luego revertir lo que hemos hecho, quizás sin conocimiento, quizás sin experiencia, o quizá, pues, oye, pues por una cuestión económica o presupuestaria, pues no hemos querido contar con esa ayuda de personas que tienen esa experiencia. Cada vez más se van a requerir accesos remotos seguros. Eso es lo que nos dice la experiencia, eso es lo que nos estáis demandando. Cada vez que digamos, llega un proyecto a nosotros, hacemos ese análisis inicial, la verdad que es un reto para nosotros también, vemos que las necesidades de interconexión y las necesidades de acceso remoto cada vez es una realidad, ¿no?, que es lo que comentábamos al principio. Con lo cual tenemos que contemplar, en los diseños de los sistemas, tenemos que contemplar esos accesos remotos seguros. La tendencia en un mundo hiperconectado, evidentemente, es permitir la colaboración, permitir que yo pueda trabajar con cierto grado de información sensible, con proveedores, con clientes, con usuarios que están trabajando fuera, que están en modalidad teletrabajo, con subcontratistas, etcétera, etcétera. Claro, todo esto sin poner en riesgo al sistema, todo esto de una manera segura, alineado a la normativa, evidentemente, y que de alguna manera pues tengamos esa declaración de cumplimiento que esté conformada con todas las medidas y las medidas de aplicabilidad que hemos diseñado. Todo esto es un cóctel, un mix aquí muy complejo, un cóctel que, pues que empresas, en este caso como Sidertia, como nosotros, pues ya estamos acostumbrados a mezclar y a proponer soluciones que, pues encajen en todos estos elementos. ¿Qué son sistemas complejos? ¿A qué nos referimos como un sistema complejo? Bueno, un sistema complejo
evidentemente es un sistema que va a manejar información sensible de la organización, pero además esa información puede tener distintos grados de clasificación. Esa información puede pertenecer a diferentes ámbitos. Se requiere además acceso remoto a esa información. Es decir, no estamos hablando de sistemas aislados, no estamos hablando de redes pequeñas, estamos hablando de sistemas que requieren todas estas características, ¿no? Es un sistema que muchas veces o probablemente esté interconectado con otros sistemas, ya sea dentro o fuera de la organización. Cuando hablamos de interconexión no siempre tiene que ser fuera de la organización, ¿no? Sí, pues, pueden ser otros sistemas dentro de la misma organización que compartan esa información, ¿no? Y que evidentemente requerimos el cumplimiento normativo. Entonces, son sistemas que tienen que cumplir la norma, pero además tienen todas estas características. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con todo esto? Nosotros, cuando recibimos unas necesidades por parte de nuestros clientes, lo primero que hacemos es un análisis previo, ¿no? Lo primero que hacemos es bueno, pues validar si eso que nos están pidiendo pues es viable, no es viable, oye, pues esto puede ir por aquí, puede ir por allá, etc. Dentro de nuestra experiencia, y ya son varios años, son muchos años trabajando en este tipo de entornos, bueno, pues hemos establecido una serie de pilares fundamentales de seguridad, una serie de elementos que no deben faltar nunca cuando diseñamos un sistema, ¿no? Insisto, estamos hablando desde la experiencia adquirida y los proyectos que trabajamos habitualmente con ellos. Evidentemente tenemos que estar alineados con la norma, ¿vale? Vamos a ver ahora a continuación que la norma, como indicaba también mi compañero Juan Luis, a lo largo de estos últimos años, pues el Centro Criptológico Nacional ha ido flexibilizando, digamos, las posibilidades, y ese perfil de cumplimiento pues, nos permite hacer cosas que hace quizá unos pocos años no era factible, ¿no? Tenemos que estar alineados con la norma, pero tenemos que cumplir o tenemos que visualizar 3 pilares básicos cuando diseñamos este tipo de sistemas. Uno de ellos lo hemos llamado control. Es decir, tenemos que aplicar medidas de control que nos permitan que esa información sensible esté en todo momento bien administrada, controlada y, de alguna manera, disminuir los riesgos que pueda existir a la hora de su manejo, ¿no? Segregación y confinamiento de la información. Este es uno de los aspectos básicos en los cuales se va a basar todo lo que vamos a hablar después. Estábamos hablando, digamos, adelantado un poquito mi compañero, aspectos de sistemas de virtualización, incluso hiperconvergencia, en donde, evidentemente, pues podemos implementar, la tecnología avanza, y eso todos lo sabemos, podemos implementar pues, múltiples sistemas dentro de una misma infraestructura, ¿no? Pero, evidentemente, la información... ¿Hola? ¿Sí? Perdón. La información como tal tiene que estar protegida, tiene que estar confinada, ¿no? La segregación y el confinamiento de la información, por lo tanto, va a ser uno de los aspectos básicos que vamos a trabajar en estas medidas de seguridad. La vigilancia y el control del acceso. Es decir, tenemos que saber en todo momento qué es lo que está sucediendo, quién está accediendo, desde dónde está accediendo, de qué manera se está accediendo, y bueno, pues de alguna forma segregar eso también en distintos roles, como puede ser las características RBAC. Dentro del pilar de colaboración, que aquí no estamos hablando de seguridad, sino que también de las necesidades que planteábamos al principio, dentro del pilar de colaboración, evidentemente tenemos que, el sistema tiene que ofrecer esas necesidades que comentábamos, ¿no? Es decir, acceso remoto seguro, tenemos que permitir el acceso a esa información, pero de forma segura y de forma controlada. Y el cifrado, que es otro de los aspectos fundamentales que no debe de desaparecer nunca de un modelo de estas características. Cifrado en todos los sentidos, cifrado en tránsito y cifrado en reposo. Y luego tenemos la aplicabilidad, y aquí es donde va realmente el kit de la cuestión, ¿no? Es decir, con todo lo que necesito, con todas las características que yo puedo implementar en mi sistema, bueno, pues voy a hacer un análisis de riesgos, voy a ver efectivamente
cómo está ese sistema o a qué riesgos se expone ese sistema, y a partir de ahí voy a hacer un perfilado de seguridad que se va a transformar posteriormente en una declaración de aplicabilidad. Es decir, comentábamos antes, no todos los sistemas son iguales, no todos los sistemas tienen las mismas características, no todos los sistemas van a manejar el mismo tipo de información, con lo cual tengo que hacer ese ejercicio de hacer un análisis de riesgos y establecer un perfil de aplicabilidad para ese sistema en concreto, que luego se va a evaluar mediante procesos de inspección. Con lo cual tenemos estos 3 pilares básicos que son fundamentales. A partir de aquí se construye todo, ¿no? ¿Y qué sucede? Vamos a empezar a desgranar, ¿no?, la norma, a desgranar las posibilidades que tenemos para dotar al sistema de las medidas de seguridad que se necesitan, pero a la vez disponer de la suficiente flexibilidad como para, insisto, permitir ese acceso remoto seguro, permitir esa colaboración que nos demanda también la propia organización. Cuestiones a tener en cuenta. A mayor grado de sensibilidad de la información, mayores son las exigencias de las medidas de seguridad a implementar. Esto es lógico, ¿no? Es decir, es evidente que si yo tengo un grado de clasificación mayor, pues tendré que aplicar mayores medidas de seguridad a ese grado, ¿no? ¿Esto qué pasa? Puede limitar mucho las capacidades de acceso remoto a la información sensible. Si yo tengo que disponer de una zona de acceso restringido para manejo de información de grado superior, evidentemente pues tengo ahí ya limitaciones físicas que tengo que aplicar. Si hacemos una adecuada segregación y el confinamiento de la información, es decir, desdoblamos, digamos, esa información, separamos la información que tiene mayor grado de clasificación del resto de información que, siendo igualmente sensible, es de menor grado, pues podemos dotar al sistema, podemos, digamos, diseñar una serie de medidas dotando al sistema de cierta flexibilidad. Y además, mayor capacidad de colaboración y consumo de la información. ¿A dónde vamos? Podemos proveer acceso remoto a la información sensible de menor grado con un mayor nivel de flexibilidad y mantener la información sensible que es de mayor grado, digamos, en un confinamiento con mayores medidas restrictivas. Esto no supone en la práctica que, evidentemente, o en muchas ocasiones, o en casi todas las ocasiones, por lo menos las que nos hemos encontrado nosotros, el mayor volumen de información es información de menor grado de sensibilidad. Estamos hablando de difusión limitada, etc. Es donde la mayor parte de las organizaciones pues, tienen su alto volumen de información. La información de mayor grado de sensibilidad pues, o de clasificación es un volumen menor, ¿no? Por lo tanto, bueno, quizá las necesidades de compartición también son menores. La segregación bueno, pues, de información sensible debe contemplar la implementación de un sistema dedicado para su manejo. Esto lo dicen la guía de seguridad o la norma de seguridad de arquitecturas virtuales. Tenemos que tener un sistema dedicado para el manejo de esta información, es decir, no podemos compartir ese sistema con información no clasificada. Además, podemos unificar diferentes grados dentro del sistema virtual, es decir, podemos, en una infraestructura de virtualización, podemos implementar diferentes sistemas que manejen distintos grados de clasificación, siempre contemplando ese aislamiento, esa separación entre distintos sistemas. Y contemplando además que cada sistema se comporta como uno solo, es decir, son independientes entre sí. Si yo tengo que interconectar incluso dos sistemas que están dentro de mi propia infraestructura virtual, se contemplan o se comportan como dos sistemas independientes, con lo cual tengo que aplicar las medidas de interconexión. Dependiendo de los casos y las medidas de seguridad, se podría incluso habilitar flujos de comunicación entre el sistema de menor grado hacia el sistema de mayor grado. Es decir, introducir información de menor grado en el sistema de mayor grado, siempre con esos controles y esas medidas de seguridad que comentábamos.
¿Qué pasa? Si necesitamos disponer de acceso remoto seguro, tenemos también que segregar esos accesos. Es decir, no puedo trabajar con un acceso remoto que, digamos, me sirva para difusión limitada o me sirva para cierto grado de clasificación y además para no clasificación. Tenemos que segregar también ese tipo de acceso. El acceso remoto seguro, en la mayoría de los casos, nos requerirá disponer de medidas complementarias de seguridad. Es decir, ya estamos, de alguna manera, asumiendo una serie de riesgos, que es ese acceso remoto. Estamos compartiendo o incluso extrayendo esa información fuera de su contenido original, o sea, de su confinamiento original, para esa explotación que decíamos al principio, con lo cual tengo que aplicar medidas complementarias de vigilancia. Si tengo que saber, lo que comentaba antes, quién accede, desde dónde se accede, en qué momento se accede y qué es lo que hace con la información. La arquitectura de los puestos de trabajo deberá cumplir también con algunos de los casos que se exponen ahí. Si tenemos una serie de guías que nos van a permitir... Tenemos una serie de guías que nos van a permitir, digamos, exponer o trabajar con una serie de casos de uso que nos permiten, desde ese puesto de trabajo, desde ese endpoint, acceder a difusión limitada en este tipo de sistemas, en este tipo de arquitecturas. Tenéis ahí una guía de seguridad y un Astra, 2 casos de acceso al tratamiento de información sensible, en donde podemos ver esos casos de uso que, de alguna manera, podemos poner en la práctica. ¿Qué pasa? Incluso tenemos esa flexibilidad que nos dota estos casos de uso de disponer de estaciones de trabajo localizadas en la red corporativa del cliente o de la organización para acceder a información de grado difusión limitada. Este caso de uso, que comento, está también definido en las guías de CCNSTIC 498A, en este caso, y en el Astra de caso de uso al tratamiento de información sensible, para de alguna manera, pues, trabajar con la infraestructura que ya tenemos en nuestra organización y acceder a esa información de menor grado o de menor sensibilidad. Creo que no está... sí, vale, no estaba sincronizado. ¿Qué pasa? Para aplicar todo esto necesitamos disponer o necesitamos trabajar en nuestro análisis de riesgos. Es decir, tenemos primero que saber a qué se expone el sistema, a qué elementos de seguridad tenemos posteriormente que aplicar en el sistema. Ese análisis de riesgo nos va a permitir tener un punto de partida, un conocimiento, un punto de partida de los riesgos y las amenazas a las que se expone el sistema. A partir de ahí aplicamos ese perfilado de seguridad. Si pues vamos a exponer el sistema o vamos a tener una superficie de exposición un poco más amplia en donde efectivamente vamos a permitir el acceso remoto a este tipo de información, pues probablemente tengamos que aplicar medidas complementarias y compensatorias adicionales que, bueno, pues en otros sistemas aislados no estuvieran contempladas. En última instancia, determinamos esa declaración de aplicabilidad adaptada a ese ecosistema en cuestión. Todo esto, evidentemente, es un ciclo. Todo esto, si lo hacemos de alguna manera, y retomo un poco la idea original de la presentación, si lo hacemos de alguna manera sin acompañamiento, pues puede ser frustrante, puede ser complejo, puede ser incluso hasta pues esos hechos consumados que decíamos, podemos tomar malas decisiones y tener que revertir esa implementación de medidas o ese sistema tal y como está concebido, ¿no? Entonces, nosotros en Sidertia lo que intentamos hacer, evidentemente, es acompañar a nuestros clientes, pero no solamente en la parte específica de la normativa, en la parte específica de la implementación de medidas de seguridad. Nosotros vemos, y aquí lo podéis ver, Protección 360, nosotros vemos el ciclo completo. Nosotros trabajamos con vosotros, con nuestros clientes, trabajamos en toda la concepción del sistema, en todo el ciclo del sistema, desde que
nos presentan la idea de, oye, pues mira, quiero montar este tipo de sistema para manejar este tipo de información y necesito estas características. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, trabajamos en todo el ciclo, desde la concepción del sistema hasta esa declaración de cumplimiento final, pero ahí no termina incluso el proceso, sino que posteriormente hay ciclos de mantenimiento en donde efectivamente, bueno, pues luego el sistema ya está en producción, pero se tiene que mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en una primera fase nosotros trabajamos, y muchos de vosotros lo sabéis, en los proyectos en los que estamos involucrados, trabajamos pues, bueno, pues con una identificación de necesidades y un análisis de viabilidad. Es decir, vamos a ver, vamos a analizar si el planteamiento que se realiza es viable, es factible, se puede realizar o está fuera, digamos, de todo este ámbito que estamos comentando. A continuación, una vez que evidentemente vemos que es factible, hacemos todo ese análisis de requerimientos. Es decir, os apoyamos en todo ese análisis de requerimientos del sistema. Cuando hablamos de análisis de requerimientos, no solamente vemos la parte normativa o la parte de seguridad, sino también incluso la parte, digamos, funcional del sistema, ¿no? ¿Qué necesidades tiene el sistema? Análisis de servicio, análisis de requisitos de acceso, acceso remoto estamos hablando, análisis de capacidad y disponibilidad, alta disponibilidad, 24/7, etcétera. Análisis de esas medidas de seguridad que a priori tenemos que empezar a contemplar, que luego se irá perfilando, evidentemente. Análisis de requisitos de cumplimiento, qué normativa aplica, qué características o qué condiciones normativas va a tener el sistema. El análisis de riesgos, os acompañamos también en ese proceso de análisis de riesgos, y efectivamente el perfilado de seguridad. Aquí ya estamos en un proceso un poco más maduro, donde ya empezamos a hacer ese diseño del sistema. Es decir, trabajamos en la evolución y el diseño de ese sistema, de esa concepción inicial que teníamos en el origen. Diseño de la arquitectura, diseño del acceso remoto, capacidades, características, cómo va a ser ese acceso remoto seguro, diseño de las interconexiones, diseño de la disponibilidad. Es decir, todos los ámbitos, todos los aspectos, los pilares que habíamos comentado antes, que son necesarios en el diseño de este tipo de sistemas. Trabajamos con la parte documental, como es evidente. Declaración de intenciones. Es un documento que se presenta al Centro Criptológico Nacional para definir, oye, yo quiero hacer esto, quiero hacerlo de esta forma, quiero hacerlo con estas características. El sistema va a funcionar de esta manera. Documentación de las soluciones del CCN, documentación que luego se incorporará a ANA, se incorporará informes de Clara, informes de seguridad y todo lo que sea requerido para el proceso ya normativo de acreditación de ese sistema. Trabajamos con vosotros en esa evolución y en ese desarrollo de esa documentación. Al final lo que se busca es una autorización para pruebas, es digamos, un hito, un punto de partida en donde el sistema ya está, de alguna manera, autorizado para empezar a andar, para empezar a dar los siguientes pasos. Cualquier otra documentación, puede ser documentación técnica, operativa, manuales de uso, etcétera. Ahí está Sidertia para ayudaros en todo ese proceso de generación documental, que muchas veces también es complejo y tiene que estar también alineado con los diferentes criterios normativos. Claro, no paramos ahí. Nuestra visión, como decía, es una visión global, es una visión en donde nos involucramos con vuestro negocio, nos involucramos con vuestras necesidades. Empieza el proceso de implantación. Nosotros también apoyamos en ese proceso de implantación. Hay que recordar, nosotros somos una empresa de ciberseguridad, pero también somos arquitectos de sistemas, también somos ingenieros de sistemas, también desarrollamos soluciones. Es decir, vemos todo el ciclo completo. Instalación, configuración, bastionado, medidas de seguridad, pruebas de aceptación, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que es el ciclo de implantación. Y por último, la entrega.
para mí es el momento, el hito más importante de todo el proceso, ¿no? Como es evidente, y además el más satisfactorio, si cabe. Es decir, el momento en que bueno, podemos dar por finalizado el trabajo bien hecho, entregamos el producto, tenemos ya esas pruebas de aceptación, hacemos esa revisión final de la documentación, listo ya para prácticamente entregar. Nosotros trabajamos en todo ese ciclo de documentación, como decía, preparamos el sistema para la entrega, incluso para la pronta puesta en producción, y lo que se busca es esa declaración de cumplimiento por parte del Centro Criptológico Nacional, que al final, oye, mira, pues me habéis definido todo el proceso, todo el ciclo desde su inicio, desde su concepción, la documentación técnica, todas las medidas de seguridad, el perfilado, etcétera, etcétera, y finalmente tenemos este producto, tenemos este resultado que está alineado con lo que el Centro Criptológico Nacional exige y con lo que luego, pues en una inspección posterior, se va a revisar, ¿no? Y tendríamos finalmente la autorización provisional de seguridad o APS. Con lo cual, y un poco concluyendo esta sesión, comentaba al principio, esto son experiencias, esto es lo que hacemos en el día a día, en lo que ayudamos a nuestros clientes en el día a día. Sidertia os acompaña en todo este ciclo, no lo vemos, digamos, particionado o encasillado, sino que lo vemos como un ciclo completo y os acompañamos efectivamente pues, desde esa concepción del sistema hasta su entrega final, preparación prácticamente ya para poner el sistema en producción. Os dejo también una serie de referencias. Todo esto es gracias a esa flexibilización, a esa digamos, adaptación de las distintas medidas de seguridad, de las distintas normas. Evidentemente, la propia evolución y avance tecnológico que hemos visto en los últimos años, en donde podemos trabajar en conjunto, diseñando esos sistemas desde el punto de vista funcional y de requerimientos de acceso, acceso remoto, etcétera, pero también desde el punto de vista normativo que cumpla con todas las exigencias normativas y específicas del manejo de información sensible. Tenéis ahí guías como la STIC 220, una norma, arquitecturas virtuales, donde se define cómo se puede implementar una arquitectura virtual y qué aspectos de confinamiento, de separación, de segregación tengo que contemplar a la hora de manejar distintos sistemas dentro de esa infraestructura. Tenemos también aquí la 301, que es la, digamos, guía general de medidas de seguridad TIC, que comentaba también mi compañero Juan Luis. Tenéis la 302 de interconexión, que es muy conocida por todos vosotros seguramente. Tenemos la 498A, que es el puesto de trabajo, el endpoint, en donde tenemos una serie de casos de uso en donde podemos trabajar para el acceso también desde un puesto de trabajo, desde difusión, bueno, pues un entorno de difusión limitada y sin clasificar, y los dos abstracts finales, donde también tenemos casos de uso de teletrabajo. Con todo esto hacemos ese mix, ese compendio, ese cóctel, digamos, que hablábamos al principio, y diseñamos diferentes arquitecturas que cumplan tanto las necesidades funcionales y operativas del sistema como las necesidades, digamos, documentales y normativas exigibles para este tipo de sistemas. Creo que quedan unos 5 minutos. No sé si doy paso a ronda de preguntas. Juan Luis. ¿Sí? Pues muchas gracias y un placer, como siempre, estar con todos vosotros.